matiz artístico. Muchas veces la parte atea, en el ámbito de la humanidad, de las humanidades, ahí es donde profundamente se siente este vínculo más allá de esta cuestión de las religiones. Entonces, el arte es una línea muy, muy interesante. Sí, 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 totalmente, totalmente. No, y sí, porque además entendemos... Ay, perdón, si quieres, sí, adelante, adelante. Yo tengo una pregunta también. Sí. Bueno, nada más para comentar ese tema, allí en Quintana Roo somos foros de libertad religiosa y los grupos humanistas hicieron también un foro de libertad religiosa. Obviamente están ateos, agnósticos, y estuvo padre porque viendo los dos temarios se habló de lo mismo, ¿no? Literal. Y fue como muy padre que los grupos, tanto que creen como los que no, los no creyentes, los ateos, están todos interesados en ese tema. Mi pregunta va relacionada hacia el tema de la oración como parte de la dinámica interreligiosa. ¿Podríamos definir la palabra oración como una palabra laica? La verdad no estoy segura. Yo creo que sí, porque al final, digamos, pues sí es como una actividad, o sea, como que no sabría cómo, no tendría yo a lo mejor ahorita como otro término. Creería que sí, no estoy segura, ¿eh? La verdad es que creo que no estoy segura. Pues hay quien habla de meditación, ¿no? O de contemplación. Yo creo que son palabras que van más o menos en la misma lógica. Es una buena pregunta, a lo mejor como para, como justo para ver con otras personas y decir que creo que es uno de los grandes retos, lo que decía yo, como la secularización del lenguaje, o sea, decir cómo encontramos términos con los cuales referirnos y que sean incluyentes a todas las realidades. No sé si a lo mejor contemplación pudiera ser más abarcativo, pero no estoy segura, la verdad. Allá en Cancún hicimos una oración interreligiosa en 2019, participaron la pluralidad cristiana, participaron los católicos, participaron los mormones, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y teníamos esa noción, digo, al final, como fue un evento de gobierno con el tema de la oración, si hubieron 2 o 3 personas que brincaron y dijeron, no, violentaron el Estado laico con recurso público, ¿no? Y al final pues, se demostró, o sea, que fue laica porque fue imparcial y participaron diversas expresiones religiosas, ¿no? Okay. Sobre todo lo que es preponderante ahí, ¿no? Pero sí nos queda claro que, por ejemplo, estas opiniones provienen de personas que no tienen piensan que lo laico es antirreligioso, ¿no? Entonces, como parte de construir el lenguaje y aclarar ciertas cosas, creo que es importante que más temas como esos puedan retroalimentarnos para saber cuáles son las palabras incluso que podemos usar en el manejo. Creo que en un Zoom comentaban que en vez de hablar de iglesias o templos hablábamos de comunidades de fe, ¿no? Y eso es, o comunidades religiosas, ¿no? Entonces eso es algo que nos suma, pero sí la palabra, y hablo del tema de la palabra oración por precisamente el tema de la laicidad, ¿no? Sí, totalmente, sí, gracias. Sí, nomás quería como abonar en esto, porque a mí sí me parece súper importante y necesario que como funcionarios públicos cuidemos y como dices tú, verifiquemos antes los conceptos. Eso no quiere decir que no creamos en algo, que tengamos nuestra propia fe, pero sí creo que a veces tendemos mucho a hacer referencia de palabras que solo aplican para el mundo cristiano. Y entonces lo que hemos insistido es promover el diálogo interreligioso, y ahí entran otros que tampoco o que no son cristianos. Entonces, o sea, no sé, pareciera tonto, pero eso crea barreras, crea muros con la otredad de la que hablábamos ayer, ¿no? Entonces sí, es importante, y ahí pues sirve este tipo de ponencias, de talleres, y si uno tiene duda, espero que ahorita después Jorge pueda platicar sobre el proyecto de las infografías, porque es la idea, como sí hay que leer y sí hay que aprender fuera de lo cristiano, mucho.
Sí, y yo creo que por eso hay que preguntar, ¿no? Y entonces acercarnos, y si no tenemos, como yo decía, bueno, un término secularizado, un término secular para que, o sea, que a lo mejor entonces utilizar todos, oración, contemplación, meditación, o no sé, ¿no? Entonces decir es, ¿no? Donde, sí. Sí, pues se confunde mucho Estado laico con ateísmo y no tiene nada que ver. Exacto. Pero bueno, yo traigo una pregunta ahí, tengo ¿Una duda? En cuanto a una experiencia que yo tuve en mi estado, en Sonora. Y ahí no tenemos problemas de que se persigan unos a otros por diferencias de creencia. A lo mejor porque estamos muy pegados a Estados Unidos. Pero bueno, pues hace unos días todos sabemos, pues dicen, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Cómo construir la paz, cómo nos regarla a nosotros como directores o como funcionarios de este tema. Hace unos días sucedió lo del Dalai Lama. Entonces a mí me hicieron una invitación de una radio sonora del gobierno, y querían hacerme una entrevista sobre el tema, que si qué opinaba yo de lo que había pasado. Entonces, estamos buscando un experto en religiones, dijeron. Dije, para empezar, yo no soy una experta en religiones. Entonces, soy una funcionaria y atiendo el tema religioso en el Estado. Y mi función va más bien a gestionar y acompañar a los ministros de culto, a las asociaciones religiosas en todos los temas que ellos traen, pero yo no soy nadie para dar una opinión personal. Entonces no sé ahí qué me pudieras ayudar cuando suceda algo así, o por ejemplo lo que acaba de suceder, que ya está saliendo en Reforma y en todas partes, del rapero ese que se metió a la iglesia católica a hacer un video, grabó un video ahí, y pues traía sus carritos de marihuana y eso, ¿no? Entonces criticaron mucho al padre porque les dio permiso en el santuario guadalupano de Hermosillo, la capital del estado, se hizo este video. Entonces, ya me van a hablar otra vez, dije, es mi opinión, y ya andaba yo asesorándome yo, ¿no? Pero, ¿qué me puedes comentar sobre eso? Sí, claro. ¿Quieres tú primero? ¿Sí? Sí, no, ahí yo creo que, yo diría, bueno, yo creo que dentro de la dirección, y si no, yo por supuesto también cuenten conmigo, nosotros también ahí en el instituto sacamos un artículo con una especialista en tema de niñez, y que ha trabajado mucho, digamos, la importancia del papel de los líderes religiosos en el trato con niños, niñas y adolescentes. Entonces, no hicimos referencia al Dalai Lama, digamos, sino en general, digamos, por dónde tiene que ir, ¿no? La relación de líderes religiosos de todas las tradiciones y qué está pasando. Y entonces ahí se tiene que poner, digamos, como primer punto, es el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces ese es el punto, y de partida decir ahí está, ¿no? Porque sí hay que ser muy... Sí, no, pero entonces yo lo que diría es, a lo mejor sí recurran a través de Jorge, de Jimena, etcétera, para decir, oigan, pasó esto, ¿quién? O sea, recomiéndenme a alguien que sea especialista en el tema, ¿no? Y poder entonces dar una respuesta, porque me parece que también sí es importante poder dar una respuesta, ¿no? Y no nada más decir, bueno, yo no, o sea, sí, obviamente sí, bueno, si no conozco no voy a hablar, es por supuesto mejor, pero sí podemos buscar a una persona especialista que pueda dar su punto de vista y poder tener entonces una palabra sobre las situaciones, porque hay que estar en eso. Igual también como funcionaria del gobierno del Estado, pues yo tendría que haber pedido autorización a comunicación social. Claro, del Estado, sí. Me permitían hacer una entrevista. Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, tanto este tema como el otro del rapero, o sea, yo creo que es bien importante de verdad estar como muy atentos a las sensibilidades, ¿no? O sea, yo creo que no podemos nada más decir, ay, bueno, no, porque hay, o sea, son sensibilidades, digamos, la sensibilidad religiosa es muy importante, y esto sí puede desatar cosas muy, ¿no? Que hay que cuidar, o sea, que yo creo que sí hay que estar atentos y hay que cuidar al... Exactamente, sí. Jimena, querías... No, iba en ese sentido, que yo creo que podemos recomendar, pienso ahorita en Ignacio Cuevas, ¿no? Que es de CONAPRED, es un especialista en temas religiosos, o en la misma Karen de repente para ciertos temas, o Felipe Gaitán, o sea, que te sientas o se sientan con la confianza de
en un WhatsApp con Josafat, oye, tengo esto, y buscamos quién recomendar sobre temas específicos. Exacto, sí, muy bien. Igual los mandé con comunicación social, ¿no? Hagan con comunicación social y con mucho gusto lo que ellos determinen y ya ahí no ya. Exacto, sí, ok. Perdón, sí. Perdón. No, adelante. Para conocer su opinión en un caso particular que pasó en Quintana Roo, una asociación religiosa puso una manta o una lona que decía: ven a tomar del agua milagrosa que te sanará del SIDA. Okay. Digo, fue una denuncia. Entonces vino una asociación civil que ayuda a la gente con VIH-Sida y denuncia ante las autoridades municipales a esta asociación religiosa por publicidad engañosa. La iglesia no estaba vendiendo el agua. Y viene la comercio vía pública a pedirle a la iglesia que por favor retirara el tema, ¿no? La manta. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yo creo que nuevamente el tema de la sensibilidad, y aquí no de la parte religiosa, sino de la parte, digamos, que vive la situación social, ¿no? La situación, digamos, del SIDA. O sea, me parece que, bueno, pues sí, o sea, pensar que, bueno, pues es un agua milagrosa que va a quitar, ¿no?, la enfermedad, pues es, digamos, creo que ahí sí es también como, a ver, no quito la parte de la sensibilidad religiosa de quien pueda creer que sí, que esto le va a curar y que entonces, pero creo que eso es más bien para quienes son parte de esta comunidad. Entonces yo sí creo que ahí sí tienen que ser también cuidadosos de que, pues sí, el espacio público, pues sí, no es para esto, ¿no? O sea, que yo creo que, digo, si a lo mejor tú de otra forma, El espacio público era fuera de la iglesia. pero estaba hacia, digamos, hacia afuera, ¿no? En la barda de la iglesia. ¿No? En la barda, Viendo hacia la calle. O sea, pero eso constituiría también como un acto de expresión, de libertad de expresión, de libertad religiosa. Es que, digo, son cosas muy complicadas. Yo sé que es una línea muy, muy delgada. Digo, y lo digo aquí sí tal cual de manera personal y a lo mejor no con todos los argumentos jurídicos, digamos, pero sí me parece que está esta parte, o sea, digamos, porque al final, ¿quién hizo la denuncia? Quienes trabajan con personas, ¿no? Digamos, con SIDA. Entonces, yo creo que es justo decir, oye, lo hacen desde la sensibilidad de las personas que están padeciendo la enfermedad, ¿no? Entonces, sí. Sí, no, quizá pensar en estas, que es una provocación al final. Sí es mi libertad de expresarme, pero también debo entender cómo expresar lo que quiero, ¿no? Porque al final es como decir, pues los enfermos estos solo van a sanar de esta manera, o cómo cuidamos esa forma. No es lo mismo que lo que ponen muchas casas, ¿no? Y mi familia lo ponía, ¿no? Este hogar es católico, aquí no se habla nada, ni me toques la puerta. Exacto. ¿Cómo lo dices? No se puede decir, respetamos tu religión, pero mira, no quisiera hablar de eso hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos el lenguaje para que no sea provocador? Pues ciertamente exacto. En este caso, pues las personas enfermas pues, van a decir, oye, creo que me voy a curar solo. ¿No? Puede haber ahí también un estigma detrás, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen VIH, ¿no? Los homosexuales, la diversidad, entonces, pues prostitutas, sexo servidoras, no sé. Entonces, ver cómo cuidamos el lenguaje, quizás pues es cuestión de sensibilizar, en realidad, ¿no? Porque no hay como un decirle, está prohibido que pongas eso. Exacto, sí, es como ver lo que genera, ¿no? Entonces, por eso digo, son las sensibilidades y ahí es donde creo que hay que tener como la mirada puesta, ¿no? Y agregando eso, es muy parecido a lo que nos decían en alguna reunión. ¿Puedo poner mi Virgencita de Guadalupe en mi oficina? Es mi espacio, es mi lugar. Pues sí, pero ¿a quién vas a atender? Exactamente. ¿A quién le va a impactar esa imagen? Sí, digo, a modo de retroalimentación. Ajá, sí. A mí igual me entrevistaron al respecto, sí me estaban agarrando de bajada, ¿no? Pero sí había estudiado más o menos el asunto. Y para mí sí es importante de que creo que la única voz que por lo menos en el Estado puede tener desde el lado de las comunidades religiosas, pues es el tema religioso del Estado y los municipios, ¿no? Fuera de nosotros no hay como ese respaldo que ellos puedan sentir en hacer algo. Yo me ponía a comparar, digo, quizás ellos sacaron una manta que decía, ven a tomar del agua milagrosa que te sanará el SIDA, pero hay otros grupos que ponen, ven una campaña de milagros, ¿no? Y unos usan aceite y otros usan agua, en ese sentido. Entonces encontré
Ujú. que en la ONU hay una declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Y en su artículo 6, su inciso B, no, la C, dice que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia de religión o de convicciones comprenderá en particular las siguientes libertades. Entre esas, la de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción. Bajo eso fundamenté de que la Iglesia estaba como en su derecho de libertad de creencia, y si él decide creer Fíjate que aquí, el agua lo puede sanar. a lo mejor yo lo que diría es, justo además en la lógica de diálogo, a lo mejor la acción no tendría que ser, tomamos una decisión y se pide que se quite ya porque es, digamos, por ley, ¿no? Sino, ¿cómo generas el diálogo entre por qué las personas que trabajan con, o sea, o en la institución, el grupo que trabaja con personas que tienen esta enfermedad, quieren que lo quiten? O sea, ¿qué significa para ellos ver esto? Y que dialoguen y que entonces la iglesia o la comunidad entienda por qué están pidiendo eso y no nada más llegar y decir, no, porque entonces justo entonces no das la imposición y, sí, pues entonces un poco dices, ahora ¿qué provoco? A ver, ahora cómo. Es bien importante eso, o sea, decir, bueno, a ver, independientemente de qué dice la ley, a nosotros como comunidad, ¿qué nos favorece? O sea, ¿cómo nos sentamos, dialogamos y nuevamente, o sea, qué se está tocando? O sea, ¿dónde está el qué les significa? O sea, y a lo mejor si llegan y te dicen y escuchas a una persona que dice, oye, pues yo llevo, ¿no?, tantos años, he tomado estos medicamentos, me significa no sé qué, pues perdón, pero pues yo no puedo creer que un agua, ¿no?, o sea, cuando esto me ha generado y vivir la enfermedad, etcétera, pues a lo mejor ya va a haber otra sensibilidad de decir, bueno, pues sí, tengamos más cuidado y si nosotros lo creemos y a nosotros, bueno, ¿no? Pero bueno, porque al final sí sabemos que de repente hay pues temas detrás también muy sensibles en cuanto o a manipulación o a etcétera, ¿no? En otras cosas. Entonces sí creo que hay que generar estos espacios de diálogo, de escucha, de qué está pasando, qué está tocando y por dónde, ¿no? Yo creo que eso me parece que es más importante incluso que la ley, ¿no? Sí. Comentar quizá más bien en una parte genérica, más que en el caso concreto, a mí me parece que la clave es lo que planteas, las sensibilidades. El diálogo no es una acción sencilla, per se, que ya se construye nada más porque hay un deseo y una voluntad de hacerlo. Creo que es fundamental desarrollar las capacidades de dialogar y comprendernos, de escucharnos genuinamente, de poder buscar un bien, donde tú comentas algo y a mí me parece que es clave, que todo diálogo es una creación. O sea, todo diálogo implica algo distinto que cambia a uno y a otro. Entonces, en este sentido, más que abocarse directamente a la legalidad, a la cuestión jurídica, sin entender la sensibilidad de quien está ahí enfrente, me parece que sería un error, digamos, podría ser jurídicamente correcto, pero no humanamente. No lo es. Entonces, creo que la clave para quienes trabajamos en esto es generar, propiciar, construir, aprender a dialogar. Es un aprendizaje largo, pero creo que ponernos en esa ruta está dentro de las sensibilidades. Yo también lo sé. Ok. Sí. Yo creo que en el sentido que ellos lo comentan, que todos lo comentan, nos metemos en dos circunstancias. Una, Jorge, yo creo que en el área que estamos, desde habilidades para la gobernanza, lo podemos encuadrar. Y voy a concluir en algo, una propuesta que le voy a robar a mi vecino de enfrente, que ese rato platicábamos. Porque jurídicamente es tan complejo que hasta nos encontramos la jurisprudencia, ¿verdad, maestro Lee? Porque hay quien resuelve de una manera y quien resuelve de otra, dependiendo de dónde caiga el asunto. Y la tercera, la propuesta que tenían mis compañeros. Así como ese conflicto hay muchos otros, y a mí coincido con quien lo platiqué, que él tiene los comentarios más amplios, que nos pudieran
actualizar en métodos alternos para la resolución de conflictos con énfasis en negociación y en mediación. Esa es la propuesta. No sé si. Sí, adelante, si quieren. ¿No? ¿Querían decir algo? ¿No? Ah, okay. Sí, claro. Yo creo que Karen ha tenido mucha experiencia en este tema. Tú escribiste el libro con Fred y de ahí ha nacido mucha de mi reflexión. Y creo que yo aterrizo en el tema que hace ratito mencionaste, la dignidad humana. Ese es el tema. Porque si partimos desde nuestras creencias, las creencias son individuales. Pues si alguien te dice, es que mira, la Biblia dice, y resulta que no cree en la Biblia, pues el debate es bastante absurdo. Entonces lo que tenemos que bajarnos un escalón y no partir de las creencias religiosas, sino a partir de la dignidad humana. Y la dignidad humana nos lleva a entender lo principal que dice la ley en México, el respeto a la libertad de expresión, siempre y cuando no atente, siempre y cuando no vulnere, siempre y cuando no atente contra terceros, no provoque conflicto hasta la sociedad. Entonces, yo creo que no es muy difícil. El problema es que nosotros somos los difíciles. O sea, está establecido en la ley. Está establecido. Yo no le veo ningún problema que si dice eso, pero también dice muchas otras cosas. Bien, pero muchas otras cosas. Pues a ver cómo vamos a atenderlo. ¿Cómo es? Respetémonos, ¿no? Y ahí entonces yo llegaría y pondría ese eslabón más, que me gustó, las sensibilidades, ¿no? Entonces, dignidad humana. Pues es que es tu parte divina como es, pero es hombre, es mujer, o es lo que quieras decir, pero es creación. Pues entonces hay que dialogar con él. Es difícil, como dice Jorge, no es rápido, pero lo tenemos que hacer y más en nuestro nivel, porque somos funcionarios. Cuando nosotros tenemos enfrente a alguien diferente a nosotros, si ya le ponemos límite a eso, ya tenemos problemas. Pero si le ponemos un concepto de oportunidad, pues ya podemos ir creando algo nuevo con ellos, ¿no? Y además, no te van a convencer de cambiar tu creencia necesariamente. Bueno, pero tuviste la posibilidad de saludar a alguien, abrazarlo y nos vemos mañana, ¿no? O sea, porque eso lo puedes tener incluso en tu oficina, ¿no? O sea, hasta en las familias. Claro, entonces, el elemento que a mí me parece importante es ese. Partamos de lo que es la dignidad del ser humano y yo creo que ya tenemos un gran paso dado. Sí, totalmente. Sí, porque además yo creo que un poco, como decían, con la ley creo que podemos ir hacia un lado o hacia el otro. O sea, yo creo que siempre hay esos huecos y esas interpretaciones que las podemos jalar para un lado o para el otro. Entonces creo que nuevamente, como decía Jorge, pues tengamos claridad de que en el centro tiene que estar la persona y la dignidad y que ese sea el punto de partida por encima de la ley, ¿no? O sea, digamos, y que la ley vaya dirigida hacia eso, hacia el respeto de la dignidad de cada persona, ¿no? Ok, bueno, me voy ya más rápido porque ya nos quedan pocos minutos. Este seguro ya lo leyeron porque ya sé que han tenido también ya otras capacitaciones, otros espacios en todo el tema de reconstrucción del tejido social y pues va mucho en esta lógica, ¿no? Y bueno, lo que les decía, la creatividad me parece que es muy importante, es decir, cuando nos reconocemos parte de un movimiento global y nos acercamos a conocer la diversidad de aportes, reconocemos el camino, identificamos herramientas y también somos capaces de generar nuevos proyectos. Y creo que este ejercicio que hicimos al principio es una pequeña muestra de esto, ¿no? Es decir, ahí hay herramientas y hay esto que nos permite mirarnos y caminar, ¿no? Juntas y juntos. Y creo que, bueno, pues un poco lo importante es imaginar y atreverse a dar el primer paso, o a lo mejor ya es el segundo o el cuarto, ¿no? Pero me parece que es eso, decir, bueno, ¿cómo imagino que qué puedo hacer en mi estado, qué puedo hacer con quienes tengo, a quién puedo contactar, etcétera? Y lanzarse, yo creo que eso es, ¿no? Siempre muy importante, animarse. Y bueno, pues creo que hay, nada más decir, bueno, hay iniciativas que pueden ser a nivel local, nacional, regional o internacional. Y bueno, simplemente hablar de algunos ejemplos muy rápidos. En Colombia han hecho ya, creo que, digamos, como varios años, esto del Banco de Iniciativas Interreligiosas, incluso se lanza como una convocatoria, se da algún premio, etcétera. Digo, pues yo creo que esto, nuevamente diría, o sea, hay que reconocer, o sea, digamos, pues somos, bueno, digamos, son parte del gobierno y decir, bueno, pues tenemos ahí también
una infraestructura, tenemos contactos, tenemos etcétera, entonces cómo poder lanzar con ciertas convocatorias, lo que les decía hace rato de la Noche de los Templos, bueno, en América Latina, por ejemplo, se ha hecho también este programa de centralidad de la niñez, que es donde decía, por ejemplo, todo este tema para incluso dar respuesta del papel de los líderes religiosos, bueno, en México, y que sé que ha habido también ya mucha relación con la oficina, el eje de iglesias, que bueno, aunque se denomina eje de iglesias, abierto también a otras religiones, no solamente iglesias cristianas, de la Brigada Nacional de Búsqueda, y bueno, pues este proyecto que les decía yo a nivel internacional de CAICID, que es esta red internacional de institutos para fomentar diálogo intercultural interreligioso. Pongo algunos ejemplos también así, sencillos, por ejemplo, que es revista de Well of Faith, que es Pozo de la Fe, que dice, bueno, el encuentro entre diferentes religiones y culturas representa una fuente de sabiduría y de conocimiento. Me gustó por eso, ¿no? O sea, porque creo que es precisamente como en el reconocimiento de lo que hay, de esta posibilidad además de aprender, porque es uno de los elementos además fundamentales del diálogo, ¿no? El aprendizaje, cómo aprendemos unos de otros. Por ello, bueno, el objetivo pues, es proporcionar una plataforma, por ejemplo, para la investigación y el trabajo creativo, que combine una perspectiva crítica con la espiritualidad y el respeto por la tradición. Otro ejemplo es la plataforma América en Diálogo, nuestra casa común, que se enfoca en un diálogo participativo, incluyente, interreligioso, amparado en el Estado de Derecho y en la justicia, y el objetivo, bueno, pues es crear precisamente esta plataforma de diálogo entre países de la Organización de los Estados Americanos, que apoye la reconciliación y la búsqueda de soluciones para la protección de la casa común y poder elaborar un plan de acción. Otro, por ejemplo, es la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, que se lanzó en el Centro Nobel de la Paz en Oslo, en Noruega, el 19 de junio de 2017, donde líderes religiosos cristianos, musulmanes, judíos, budistas, hindúes y taoístas unieron fuerzas con los pueblos indígenas de los países en los que se desarrolla el programa para hacer de la protección de los bosques tropicales una prioridad ética de las comunidades religiosas del mundo. Entonces, bueno, pues esos simplemente algunos ejemplos que quise poner, pero bueno, como les decía, la verdad es que hay muchísimos, así a lo mejor se meten y buscan, verán que hay mucho, y sobre todo les diría, por conocer y porque la verdad es que también uno toma de ideas, ¿no? Ay, esto no lo había pensado, y bueno, pues mira, podría ser, esto es viable, esto no es viable, etcétera, ¿no? Y bueno, simplemente entonces ahora para cerrar con algunos retos, creo que, bueno, pues tenemos el gran reto de abrir más espacios que propicien la relación tanto entre las culturas como entre las religiones, en favorecer grupos interreligiosos que sean agentes de impacto y de transformación social, es decir, que sí esté como objetivo esta búsqueda de transformación, el poder identificar los recursos locales e interactuar también con actores externos, o sea, este ejercicio que hicimos, pues cómo profundizar para poder identificar. Y ponía esta frase también que me parece que es de los más grandes retos y que ahorita salía, que decía, el auténtico desafío de diálogo interreligioso o el límite, dice, es el diálogo con quienes no quieren dialogar, con quienes pensamos diferente, ¿no? Porque a veces, y lo decíamos también alguna vez acá en la dirección, decíamos, bueno, pues es que a veces se dan espacios y dialogamos, pues los que vamos más o menos en la misma lógica, y entonces decimos coloquialmente nos damos cuerda, ¿verdad? Y entonces sí, todos estamos de acuerdo, y no sé qué, y sí, que bueno, y sí. Y por el otro lado están los que piensan diferente y se juntan nada más ellos y también ellos se dan cuerda, pero ¿dónde se da esta interacción y este encuentro entre estos y estos? Y ese es el verdadero reto y ese es el verdadero diálogo. No es fácil, no lo es, pero es necesario. Y otro, bueno, pues me parece que tiene que ver con el etos social, es decir, la propuesta de un etos común que no es fácil y que puede ser el centro precisamente de la discusión. Sin embargo, creo que cuando el etos parte de la necesidad de transformar las estructuras violentas, injustas y excluyentes, es más fácil. Es decir, otra vez, ¿qué ponemos en el centro? Si ponemos nuevamente lo que decíamos, es la dignidad y es desde ahí y no es desde, bueno, la dignidad pero desde mi mirada, la dignidad pero desde mi creencia, la dignidad pero desde mis textos sagrados, no, la dignidad, ¿no? Ahí es donde tenemos que, y ante lo que se está viviendo y como digo, pues ahí sí creo que hay una enorme responsabilidad como funcionarios ante lo que se está viviendo de decir, y creo que ha sido la insistencia en esta administración de decir efectivamente en asuntos religiosos hay una parte jurídica que es muy importante, pero cómo también esto tiene una repercusión en la vida, ¿no? Y en el día a día, entendiendo que pues sí, el día a día, la cotidianidad de las entidades religiosas
necesita estar garantizada su personalidad jurídica, pero porque tienen un papel importante dentro de la sociedad. Y bueno, a los gobiernos les corresponde defender un ethos común que no sea excluyente y no una doctrina o creencia determinada o propia. Eso también es muy importante. Entonces, bueno, pues como propuesta sería crear un mapa de temas prioritarios, de actores, de recursos y herramientas para la intervención, que seguramente algunas cosas ya se han hecho, identificar posibilidades de mejora en la creación e implementación de iniciativas interreligiosas, y dejaría 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo se ve el mapa actual en mi entidad y cómo lo puedo enriquecer? Y bueno, las organizaciones basadas en la fe tienen un papel fundamental en la construcción de la paz, y pues las y los funcionarios de asuntos religiosos tienen también un papel muy relevante en la integración de movimientos e iniciativas interreligiosas. Y pues asumir ese papel. Muchas gracias. Bravo. Bueno, y perdón, ya no dije nada de este libro, lo digo en 2 minutos, perdón. Como les decía, bueno, fue mi iniciativa, bueno, dan recursos a quienes somos parte del programa para hacer una iniciativa. Yo los ocupé para, digamos, la elaboración. Ya la impresión fue otra cosa, porque por eso ya no tuve, incluso no me alcanzó el recurso, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Yo lo que quise integrar aquí es para visibilizar el trabajo de las mujeres. En México la verdad es que tenemos una gran fuerza en el trabajo y en las luchadoras sociales. Muchas mujeres están trabajando por el tema de la paz. Entonces es un libro que, más bien recoge 71 miradas de mujeres de diferentes tradiciones religiosas, culturales, espirituales y, digamos, miradas por la paz. Entonces es realmente un libro de fotografía, ¿no? Donde vienen los rostros de estas mujeres, vienen sus nombres, su pertenencia, digamos, su identidad religiosa y alguna frase que a veces eran frases elaboradas, ¿no? Digamos, desde su sentir, algún texto sagrado, citar a algún otro pensador, incluso alguna canción, etcétera. Entonces, bueno, pues este fue el trabajo que hice, lo traje. Me da pena porque, bueno, pues es que lo tuve que pagar, pero realmente lo único que se paga, si alguien está interesada en llevárselo, son 300 pesos. La verdad es que, digo, para la calidad del libro, porque es a color, etcétera. Pero bueno, si alguien lo quiere, con mucho gusto, aquí se los dejo. Muchas gracias.